bienvenidos una vez más a esta transmisión. Queremos que te goces en esta mañana en la presencia de Dios. Así es que vamos a adorar y vamos a exaltar el nombre de Jesús. Vamos a disponernos para alabar la presencia de Dios. Amén. Levanta esa adoración al Rey. Un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. El pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Ámanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, levanta tu clamor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Ámanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor Jesús, tú eres el Rey, eres el Todopoderoso Jesús, y te adoramos.
exaltamos, oh Señor. Exaltamos, Jesús. Eres digno, Señor Jesús. Exaltamos, Señor Jesús. Eres grande, Rey amado. Queremos confesar con todo nuestro corazón, Señor, que tú eres nuestro Dios eterno, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Venimos, Padre, con un corazón agradecido delante de ti en esta mañana, Señor, para darte todo, Señor Jesús, para adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Para adorarte, Señor Jesús, no solo de palabra, Padre, sino con entendimiento, Señor mi Dios, porque sabemos que tú eres nuestro Rey de reyes, tú eres nuestro Padre, eres nuestro Hacedor, Señor Jesús. Gracias, oh Dios, gracias, Señor Jesús, te exaltamos, Padre mío. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria.
sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor Jesús, tuya es la gloria y la honra, Padre. Te exaltamos, Señor Jesús. Te entregamos nuestros corazones, oh Dios. Nos disponemos, oh Padre eterno, para escuchar tu palabra, para escuchar el mensaje, Señor, que nuestro pastor trae para el día de hoy, para nuestras vidas, Señor Jesús. Nos preparamos, oh Dios. Dios te bendiga. Muy buenos días, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Ángel Reynoso del Ministerio Internacional Restauración y Vida, Coatzacoalcos, Veracruz. Reciban un saludo allá a la iglesia de Chahuites, Oaxaca, esperando nos estén siguiendo en su casita. También en Coatzacoalcos, un saludo a todo el liderazgo, a todos los que están trabajando allá en la edificación de la iglesia. Damos gracias a Dios, y aquí desde las oficinas centrales del ministerio damos gracias y vamos a participar de la palabra de Dios. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 13, su verso 18. Así dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le volvió a decir, verso 18, Segunda de Reyes, capítulo 13, y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces, el verso 19, entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Damos gracias a Dios. Hemos estado hablando sobre el mundo espiritual, hemos hablado de las estrategias y sabemos que estamos pasando un tiempo de estar en casa, un tiempo de estar confiando en nuestro Dios, porque Él está con nosotros, Él nos está guardando. Y como iglesia, lo que nos corresponde a nosotros es
conocer al mundo espiritual, saber contra quién estamos peleando, saber quién es el enemigo, saber para poder contrarrestar todo lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Hoy quiero participar un poquito. Recuerda, iglesia, ahí desde tu casa tú puedes hacer muchas cosas. Y hoy queremos que golpeemos el mundo espiritual. Todo lo que hagamos como hijos de Dios, todo lo que hagamos como hijos de Dios va a influir, oigan bien, en el mundo espiritual, y eso va a traer un trasfondo en lo literal. Pero quiero que se dé cuenta aquí, si iniciamos en el tema, que el pueblo tenía una batalla literal, si se da cuenta, y dice que el pueblo de Dios tenía como enemigos a los sirios. Aparece el profeta Eliseo y con un acto profético que él hace, empezó a golpear el mundo espiritual. Atención, porque ahí voy a estar trabajando cómo golpear el mundo espiritual. Y me llama mucho la atención aquí que Eliseo estaba ya en sus últimos días, él tenía que partir con el Señor, pero él tenía que entregar un legado, él tenía que dejarle su ministerio de alguna manera a alguien, ya que él iba a partir con el Señor. Entonces agarra Eliseo, dice el pasaje, y le dice el rey Joás, le dice al rey Joás, mira, agarra tu arco, agarra una flecha. Y entonces Eliseo con él pone sus manos sobre la de él y le dice, dirige el arco hacia la ventana en dirección al oriente. Y de pronto soltó la flecha y esa flecha salió en dirección. Y dijo Eliseo, flecha de victoria, en una declaración profética, flecha de victoria. Acuérdense el mensaje, la declaración para influir en el mundo espiritual. Y dice, de alguna manera, cuando el rey está recibiendo, si se da cuenta, las instrucciones de aquel profeta llamado Eliseo, ¿qué le dijo al rey? Después de haber lanzado la flecha, dice que con las demás flechas que tocara, vimos en el verso 19, las agarrara y golpeara el suelo. Pero cuando este hombre, el rey, de alguna manera golpea el suelo, solamente lo golpeó 3 veces. Y eso le causó enojo a Eliseo, que le dijo, ¿por qué? ¿Por qué lo golpeó nada más 3 veces? ¿Por qué solo golpeaste 3 veces? Si tú hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras exterminado a los sirios. Eso nos trae una enseñanza tremenda para nosotros en nuestra vida espiritual. Vamos caminando en el Señor, hoy tenemos un triunfo, una victoria, o empezamos a trabajar contra un área espiritual, pero de repente la dejamos, la abandonamos. Y tenemos que continuar, tenemos que seguir, tenemos que ser persistentes cuando es la oportunidad de exterminar a nuestros enemigos. Miren nada más que lo que pasa aquí, cuando Eliseo reprende aquí a Joás y le dice, ¿sabes qué? Hubieras golpeado más veces. Nosotros participamos a veces de un tiempo muy aferrado, de una manera, mis hermanos, dura en el Señor, en oración, en intercesión, en guerra, pero de repente nos olvidamos. No terminamos bien lo que tenemos pendiente. Somos personas que de alguna manera dejamos las cosas a medias. Y por eso el enemigo cobra terreno, el enemigo nos va ganando, el enemigo nos va acosando. Y cuando nos damos cuenta, hay una realidad o actuamos en una manera real de lo que somos en Cristo Jesús. No hay otra, mis hermanos, no hay otra. Y lo que estamos viviendo hoy son situaciones difíciles, pero aunado al mundo espiritual que nos tiene acorralado, y si confiamos o no confiamos en nuestro Dios, mis hermanos, hoy es un buen día para que esas flechas, mis hermanos, sea lanzada hacia el oriente. Dirección, usted sabe lo que representa el oriente. Y mis hermanos, golpear el mundo espiritual hasta que nos cansemos, no 3 veces solamente, para que exterminemos a nuestros enemigos. Eliseo era un hombre, mis hermanos, un hombre de Dios que tuvo la doble porción de Elías, usted bien sabe. Fue un hombre que sanó las aguas en alguna ocasión, un hombre que tenía, mis hermanos, le abría los ojos a la gente para que pudiera ver el mundo espiritual. Eliseo era un hombre, mis hermanos, que cegó a los sirios en alguna ocasión, y recuerda usted, mis hermanos, que los llevó cautivos hasta su capital. Allá vemos también que Eliseo era un hombre, mis hermanos, que multiplicó el aceite, era un hombre dotado por Dios, que había sanado, mis hermanos, allá cuando había muerte en la olla, usted bien sabe. Mis hermanos, era un hombre usado por Dios. Acuérdense que resucitó también a un niño. Este hombre que Dios utilizó
para quitarle la lepra, aquel hombre general del ejército, Anamán, mis hermanos, que era un hombre con una vida espiritual tremenda. Pero lo que me llama la atención y queremos redondear esta mañana, mis hermanos, es que Eliseo estaba haciendo un acto profético. Y es importante nuestros actos proféticos. Mis hermanos, cuando usted levanta la mano, cuando usted declara, cuando usted le habla a ese mundo espiritual, uno golpea, mis hermanos. Y golpear no quiere decir que en la primera va a caer. Va a depender la fuerza espiritual, va a depender la resistencia del enemigo y va a depender, mis hermanos, que le peguemos al blanco. Porque también podemos estar haciendo mucho, pero no obtenemos resultados. Por eso oramos mucho y nos cansamos y llevamos tiempo pidiéndole a Dios muchas cosas, mis hermanos, pero a veces no las logramos. Y mire que había una batalla literal, era real, mis hermanos, pero había que golpear el mundo espiritual. Si algo va a cambiar, mis hermanos, en nuestra atmósfera va a ser el mundo espiritual, golpeando el mundo espiritual. ¿Cómo? Con actos proféticos. Ahora, ¿para qué? Para que repercutiera en el mundo físico. Ahora, quiero decirles, cuando Eliseo le dice a aquel hombre, ¿sabes qué? ¿Por qué 3 veces le hubieras golpeado, mejor 5 y 6, y lo hubieras exterminado? Más adelantito, en el verso 24 y 25 dice: y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, mire, regresa, dice, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que ésta había tomado en guerra, de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. 3 veces. ¿A qué le recuerda eso? Cuando Eliseo le dijo, ¿sabes qué? A Joás, solamente golpeaste 3 veces y 3 veces lo vas a derrotar. Mis hermanos, tú no te detengas. Mi hermano, hay que insistir, hay que golpear en el mundo espiritual. Es tiempo de orar, es tiempo de guerrear ahí con la familia, con los hijos, mis hermanos, levantarnos en guerra, porque, mi hermano, hay un enemigo que no lo vemos. Hay un enemigo que está trabajando, mis hermanos, y a muchos ya los tiene acorralados hasta con miedo. Mis hermanos, no hagamos menor a nuestro Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Y al ver esto nos damos cuenta que ahora nosotros que tenemos, por ejemplo, esta batalla, mis hermanos, y no es nada más aquí en Coaxacualcos, sino es en todo el mundo. Y tenemos una batalla, mis hermanos, contra un enemigo que literalmente con estos ojos físicos, mis hermanos, no lo podemos ver. Pero entonces, ahora más que nunca, mis hermanos, tenemos que golpear ese mundo espiritual. Y por eso quiero hablarles esta mañana, mis hermanos, que golpeemos ese mundo espiritual, que tú sabes, lo has aprendido, y de alguna manera, mis hermanos, quizás el miedo, quizás, mis hermanos, algo ha pasado en nosotros y lo hemos dejado de hacer. Y para eso quiero que veamos la palabra golpear. La palabra golpear que usa aquí es la palabra naca, que quiere decir golpear, figurativamente atacar, combatir, conquistar, derrotar, desbaratar, saquear. Esta mañana, Iglesia Restauración y Vida, Chagüites, Oaxaca, Coaxacualcos, quiero que veamos la Biblia y vamos a ver ejemplos de golpes, mis hermanos, de los que dan golpes espirituales o en el mundo espiritual, mis hermanos, para que haya un efecto físico. ¿Qué estamos esperando, mis hermanos? Nosotros tenemos que hacer lo que las autoridades dicen, pero también tenemos que actuar en el mundo espiritual, ahí en nuestra casa quizás, ahí, mis hermanos, con la familia, tomando de lo que Dios nos ha dado para golpear a ese enemigo, mis hermanos, y que no nos atrape. Yo quiero que todos en su casa, mis hermanos, puedan seguirme o puedan acompañar, quizás algunos con un cafecito, no importa, mis hermanos, pero lo que sí quiero que veamos, mi hermano, ¿qué cosas puede hacer Dios? ¿Qué cosas puede hacer Dios por nosotros? Si se da cuenta, ellos ahí peleaban contra los sirios y nosotros peleamos con algo que no vemos. No sabemos por dónde nos va a llegar. Pero usted sí sabe, mi hermano, usted entiende el mundo espiritual y es tiempo de echar mano, como le decía Pablo a Timoteo. Y quiero que veamos los golpes que se dan
en ese mundo espiritual. Voy a dar algunos ejemplos para que veamos cómo influye, mis hermanos, y dejemos de estar paralizados, dejemos de estar con miedo, dejemos de estar, mis hermanos, que no queremos salir. Mis hermanos, por favor, iglesia, despertemos esta mañana. Liderazgo, despertemos. Es un llamado que nos hace el Señor. Es cuando el ejército de Dios se tiene que levantar. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 7, hablando de Moisés y de Aarón, un ejemplo claro, mis hermanos, que nos va a ayudar. Es más, era una de las plagas, la primera plaga. En el verso 17 dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y jederán el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Aquí aparece Moisés y aparece Aarón, y lo que Moisés y Aarón hacen, mi hermano, con una vara, mi hermano, tocar el río Nilo. Oigan bien, es en la parte física, golpean en la parte física. Mis hermanos, el río Nilo para Egipto y muchos, mis hermanos, era la fuente de vida que ellos tenían. Mis hermanos, usted sabe lo que representa un río para un pueblo, para un país. Egipto y Faraón tipifican a los que tenían esclavizados al pueblo de Dios. Y mi hermano, esta fue una de las primeras plagas. Pero vea el efecto que hay cuando Dios te protege, cuando Dios está con uno. Mis hermanos, hablarle a las aguas, golpear las aguas, entender, mi hermano, el trasfondo espiritual que tiene todo aquello para lo cual el Señor me ha ordenado levantarme. Principalmente, mis hermanos, si estoy preparado, principalmente si he estado en discipulados y he aprendido, mis hermanos, echemos mano de lo que el Señor nos está dando. Y lo que hace aquí, mis hermanos, es dar un golpe en el mundo espiritual. No se ve claramente, mis hermanos, no se ve, pero posteriormente trae un resultado. Y usted se da cuenta, mis hermanos, viene Moisés con la vara y golpea el río, mis hermanos, pero esa era una fuente de esclavitud. Más adelantito voy a explicar esto. Egipto representa esclavitud. Entonces, mis hermanos, era una fuente de esclavitud. Por eso, cuando Dios Jehová le dice a Moisés: ¿sabe qué? Vas a tocar el río y se convertirá en sangre. Miren nada más, mis hermanos, está rompiendo las limitantes, mis hermanos, de la esclavitud que era para el pueblo de Dios, como lo tenía, mis hermanos, atrapado Egipto. Entonces empieza a trabajar en esa muralla, empieza a trabajar en esos miedos, y mis hermanos, para que Faraón lo dejara salir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Hay que darle un fuerte golpe a la fuente del mal, mis hermanos, en este caso de la esclavitud. Es importante ir a la fuente, mis hermanos. Es importante ir a la raíz. Es importante, mis hermanos, no golpear al aire, sino ir a la raíz del problema. Y aquí se puede hablar de esclavitud. Y cuando hablamos de una esclavitud, mis hermanos, porque quizás ahorita ya no somos esclavos, pero ¿qué tal si estamos esclavos en un vicio, en un mal carácter, en un problema? Y hay algo, mis hermanos, que nos está golpeando fuertemente. Hay algo que no has podido dominar o no hemos podido dominar, y de alguna manera, mis hermanos, sientes que el enemigo te ha atrapado, y muchas veces, mis hermanos, caemos en el juego de él. Y de pronto, mis hermanos, ¿qué pasa con ese río? Dese cuenta, mis hermanos, que era la fuente de vida para los egipcios. Ya no lo podían tomar, apestaba el agua. Mis hermanos, el pueblo sufre. Cuando no hay agua, un pueblo va a sufrir. Ahora, apestaba el Nilo, mis hermanos, por causa de los peces, por causa, mis hermanos, de los animales muertos, y nadie quería regresar ahí. Y esa era la fuente que tenía el enemigo. Mire cómo Dios, mis hermanos, está golpeando ahí al mundo espiritual. Aún, mis hermanos, cuando Faraón no lo entendía, aún cuando Israel no lo entendía. Pero usted y yo tenemos que entender, mis hermanos, que hay muchas limitantes, que hay muchas situaciones que tenemos, mi hermano, que romper, que tenemos que golpear para poder cambiar y regresar a nuestra actitud que teníamos antes de confianza con el Señor. ¿Qué ha pasado con nosotros? Y eso me recuerda a aquella mujer, mis hermanos, ¿se acuerda que tenía flujo de sangre por 12 años? Recuerda que cuando la Biblia narra, mis hermanos, dice que Jesús la vio, y la mujer decía en su mente: si tan solo tocare el bordo de su manto, seguramente yo quedaré sana.
Y mi hermano, lo que dice, una versión dice, y se secó la fuente de su mal. El río Nilo se secó, el río Nilo se murió, mis hermanos. Y por eso hoy tenemos que dar golpes, mis hermanos, al mundo espiritual, para que podamos golpear la fuente del mal, mis hermanos, y la fuente de las que nos daña, la que nos está dañando, la que nos está afectando. Número uno, mis hermanos, tenemos que identificar nosotros, aparte del enemigo espiritual, hay algo que nos tiene sometidos, hay algo que nos tiene atrapados. Y mi hermano, no somos realistas, nosotros le echamos la culpa, o mi hermano, o lo que oímos, mi hermano, allá como cuando Nehemías, Sanbalat, mis hermanos, hablaba y decía, y todos nos vamos por eso, mi hermano, y nos olvidamos de nuestro Dios poderoso, que te ha librado, mis hermanos, de la enfermedad, que te ha librado de la muerte, que nos ha sacado de problemas difíciles, que tú has vivido y yo también, mis hermanos, liberación de parte de Él. Qué importante, mis hermanos, que volvamos, mi hermano, seamos agradecidos con nuestro Dios y volvamos, mis hermanos, de alguna manera a confiar como Él quisiera que lo hiciéramos, en el nombre de Jesús. Les voy a dar otro ejemplo. Vaya conmigo a Jueces capítulo 5, citas conocidas pero muy hermosas, y poder entender, mis hermanos, el trasfondo espiritual. Y hoy que estamos en casita, tú estás en casita con tu esposo, espero que esté tu familia, aunque sean inconversos, particípale de la palabra de Dios, porque Dios puede hacer hoy la obra. Sí, a ti te hablo que estás ahí con tu familia, si eres la tía, el abuelito, la abuelita, el primo, mira, Dios te está llamando, Dios tiene un propósito para tu vida. Dice el capítulo 5 de Jueces, verso 24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. Miren nada más. En tazón de nobles le presentó crema. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y a su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó las sienes. Y golpeó a Sísara. Otro golpe al mundo espiritual. Aunque es físico, pero hay un problema que está generando aquí que queremos ver, mis hermanos. Hay cosas que nos están generando conflictos y problemas y no hacemos nada. Aquí, mis hermanos, Dios da la revelación y vemos a esta mujer Jael. Aparece esa mujer, mis hermanas, llamada Jael, y dice que le dan un golpe con un mazo, mi hermano, y una estaca en la sien de Sísara. Pero algo que me llama a mí la atención, mi hermano, que ese hombre Sísara, ¿por qué había entrado a su tienda? Si había guerra, mis hermanos, y aún en medio de la guerra, dése cuenta usted que ahí entra esa mujer. Cuando uno lee Jueces capítulo 4 y verso 5, se nos narra la historia, mis hermanos, que venía un avivamiento al pueblo de Dios. Que venía un avivamiento, mis hermanos, y ahí estaba Débora. Y ella cantaba y profetizaba, mi hermano, oigan bien. Débora tenía su vehículo profético y este era el canto. Dios la usaba y de esa manera profetizaba. Ponga mucho cuidado aquí, mis hermanos, porque lo que se venía en ese tiempo era un avivamiento para el pueblo de Dios. Cuando el avivamiento llega a tu casa, a tu familia, a tus hijos, el enemigo, mis hermanos, llamado Sísara, que tú le permites entrar a tu casa, porque Jael le permitió de alguna manera, es el que nos puede estar afectando, es el que nos puede estar destruyendo. Miren nada más, Débora con su canto traía un avivamiento. Con el canto usted se da cuenta que despertaron los nobles, con los cantos dijeron, vamos a salir de este problema que tenemos. No se podía salir a las calles, no había seguridad en aquellos tiempos, mis hermanos. Ellos estaban viviendo algo similar. Mis hermanos, no vivimos hoy estos tiempos restringidos, no vivimos estos tiempos angustiados, no vivimos, mis hermanos, gente, mi hermano, muy preocupada en su casa. Gente que a veces ni siquiera habla por teléfono, no te contesta, por no tener, mi hermano, un compromiso, mi hermano, y se están olvidando de la confianza en Dios. Se están olvidando, mis hermanos, de su promesa, de lo que dijeron, estoy firme en el Señor. Algo ha pasado.
entonces había que hacer algo. Entonces había que asestar un golpe, mi hermano, aunque era en la parte física, mire lo contrario, ahora va a repercutir en el mundo espiritual. Mis hermanos, dice que llegó este hombre Sísara a la casa de Jael. Vuelvo mi hermano al ataque. Dice, si Sísara era enemigo, pregunto, ¿cómo pudo entrar y sentarse a la mesa de la tienda de Jael? ¿Cómo podemos tener, mis hermanos, relación con alguien que es nuestro enemigo? Cuando no identificamos el punto espiritual, cuando no identificamos, mis hermanos, nos podemos enredar en situaciones que no les agradan a Dios. Porque quiero que vean esto, mis hermanos, y no quitemos el dedo de ahí. Oigan bien, ¿cómo es posible que permitamos que en nuestra casa entre el enemigo? Pero tenemos que entender algo aquí, mis hermanos, que en aquellos días, para poder derrotar en la batalla, mis hermanos, que tenían, había que asestar un golpe en el mundo espiritual. Y por eso, mis hermanos, dése cuenta que hay un avivamiento. Hay un avivamiento, venía un avivamiento y Sísara llega a la casa de Jael. Mire, mis hermanos, ese enemigo quiere parar el avivamiento. ¿Cuántas cosas has estado por recibir, mis hermanos? Y como no has despertado tus sensores espirituales, permitimos alianzas, permitimos algunas situaciones, mis hermanos, así como Sísara, que te roba el gozo en tu casa, en tu familia. Te puede robar la bendición, mis hermanos, pero lo duro de aquí, mi hermano, lo difícil es que tú o yo lo podemos permitir, como Jael. Jael reaccionó. Jael, ¿qué pasaría, mis hermanos? Se da cuenta en un momento como diciendo, ¿qué estoy haciendo? Mira, yo voy a llevar a la derrota a mi pueblo. ¿Por qué permito que este hombre entre a mi casa si es el enemigo de nosotros? Pero ahora, mis hermanos, ese enemigo nos tiene en la casa. Ahora ese enemigo nos tiene atrapados. Dese cuenta, mis hermanos. ¿Y qué hace Sísara? Miren nada más, mi hermano. ¿Qué hace Sísara? Mi hermano le pide a Jael, le pide agua. ¿Y qué le dio Jael, mis hermanos? ¿Sabe qué le dio? Leche. ¿Y qué representa esto, mi hermano? Leche representa la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Que Jael lo enfrenta con la palabra de Dios. Jael no le dio el agua, sino le dio leche, mis hermanos. Y eso hace, mi hermano, que se duerma. Y este hombre se duerme, el enemigo se apacigua, porque entró la palabra de Dios, entró, mi hermano, la influencia de Dios y lo adormeció. Y lo pone en las manos de Jael, mi hermano, con un mazo, y usted sabe la historia. Le atravesó la sien, mi hermano. Y la Biblia dice, acuérdese que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y también dice, mi hermano, que es como leche. Y Jael, mi hermano, con la palabra, atención, en la palabra o con la palabra se da cuenta que ya no podía tener de huésped a ese hombre, Sísara, que ya no podía ser su amigo, que en alguna ocasión lo fue. ¿Por qué, mi hermano? Porque estaban en polos distintos. Ahora, dice que Jael, mis hermanos, es como una cabra montesa. Dicen uno de los diccionarios, mis hermanos, y las cabras montesas, mi hermano, montesas son aquellas que se suben a las montañas, porque tienen agilidad y equilibrio, mis hermanos, para subir arriba, tienen equilibrio en sus patas, pero algo importante, mis hermanos, que suben para tener una mejor visión. Suben para que desde arriba, mis hermanos, puedan ver. En este caso ella subió, mi hermano, esta Jael sube, mi hermano, y puede ver lo que verdaderamente era Sísara, que era un huésped y que también era un enemigo, que era un enemigo del avivamiento que Dios tenía, mis hermanos, para el pueblo de Israel. Y pudo ver que podía ser, mi hermano, dañar, que podía afectar a nuestras futuras generaciones. ¿Cuántos estamos viviendo, mi hermano? Estamos pagando por futuras generaciones de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestros antepasados. No todo es culpa tuya, hermano, ni mía, sí es cierto. Pero por eso no dejemos nada a nuestros hijos. Trabaja hoy, golpea el mundo espiritual, libera a tus hijos, libera tu matrimonio, libera a tu familia, para que la bendición esté contigo, mis hermanos, y podamos romper lo que asedia a la familia. Y ellos sabían también, mis hermanos, que podían asestar un golpe en el mundo espiritual. Oigan bien, esta mañana lo que vamos a hacer es dar golpes en el mundo espiritual.
Usted desde su casa, mi hermano, vaya entendiendo, porque hay algo que Dios le va a poner en su mente. Hay algo que Dios le va a dar, mis hermanos, y va a entender para poder hacer algo. Oigan bien, mis hermanos. Entonces, estas son cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. O sea, que son sombra o figura, mis hermanos, que nos toca trabajar a usted y a mí ahí en los hogares. Si no puedes salir, ok, mis hermanos, ok, pero desde tu hogar tienes que trabajar y sacar las permisiones a esos huéspedes que tenían la puerta abierta. Oigan bien, porque tú le abriste la puerta. Permisiones son permisos que tú le permites a alguien que te roba el gozo de tu casa, de tu familia, que de mi hermano, de tu matrimonio, de tus hijos. Eso mismo puede afectarte y no te das cuenta, mis hermanos, que te está destruyendo. Y nos podemos quitar, mi hermano, lo que él quiere, el enemigo es quitarnos la alabanza, quitarnos la adoración, quitarnos el gozo. Por eso tenemos que asestar, mis hermanos, hoy un golpe a ese mundo espiritual y esos císaras que se mueven, mis hermanos, que están en contra de la alabanza, que no se gozan con los que se gozan, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado, mi hermano, y no permitirles más entrar en nuestra casa. Ahora, mis hermanos, ¿qué nos quita el avivamiento? Porque acuérdense que era un tiempo de avivamiento ahí cuando estaba Débora. Mi hermano, lo que nos quita el avivamiento, por ejemplo, son las ganas de leer la Biblia. ¿Cuántos no tendremos deseos de regresar a los cultos? ¿Cuánta gente a mí me habla? Si usted supiera, pastor, cómo extraño, cómo... Mi hermano, y muchos cuando estuvo la iglesia no estuvieron. Ahora no será el miedo, mis hermanos, ahora no será lo que nos está influyendo aquí, como que ahora sí quiero más de Dios. Ahora te toca trabajar en tu casa. Ahora te toca, mis hermanos, en otro panorama, entender, mis hermanos, que es mejor estar en las manos de Dios, que es mejor participar con Él, mi hermano, en todo momento, porque eso nos va a traer la confianza que necesitamos hoy. Ahora, mi hermano, ¿cuánto quisiéramos estar en el culto? Pero tenemos que trabajar ahí en tu hogar. Saca las permisiones que le damos a los hijos, las permisiones que le das a la esposa, las permisiones que se le da al esposo, las permisiones o permitimos que en nuestra casa entre gente. Está abierta la puerta, mi hermano, y es eso lo que quita, es la alabanza, la adoración, el júbilo, el gozo, mi hermano, que debe de existir en tus hijos, contigo, en la relación y en la familia. Cuidado, mis hermanos. Quiero que me acompañe otra cita más adelantito en el capítulo 7. Capítulo 7, verso 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Repito, y llegó a la tienda un pan de cebada rodando y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo a la tienda y cayó. Ellos tuvieron un sueño, mire qué importante, donde se le asestaba un golpe, mi hermano, que era un pan que venía rodando, y lo que le asestaba el golpe era un pan que se convertía en una espada más adelante. Ahorita explico, mis hermanos, lo que los madianitas hacían, mi hermano, en el tiempo de Gedeón, mi hermano, era robarles las cosechas al pueblo de Dios, no la siembra. Mi hermano, si no esperaban que cuidaran, que ya cuando ya estaba lista para cosechar, llegaban ellos, mis hermanos, y se las arrebataban. Pero, mi hermano, hay otro enemigo, el que te roba todo, ese es otro. El madianita trabaja así. Mi hermano, ellos dejaban que sembraran. Cuando ya estaba listo el fruto, venían ellos como langostas y se llevaban la cosecha. Ahora, mis hermanos, dice que Israel de esa manera era sumamente empobrecido. Pero viene Gedeón, mis hermanos, y va a pelear, acuérdense, mi hermano, aquella batalla con los 300 valientes. Pero me llama la atención que, mi hermano, los mismos madianitas tuvieron el sueño. Oigan bien, los madianitas, uno de ellos tuvo el sueño y lo contó, y mi hermano le dijo, tuve un sueño, cuéntame lo que soñaste. Vi un pan de cebada bajando desde las montañas, ese pan venía rodando e hizo pedazos a las tiendas de los madianitas.
Y el otro madianita, mis hermanos, reconociendo, entendiendo, dijo: ese pan no es más que Gedeón y su espada, que nos va a derrotar. Repito, dijo: ese pan no es más que Gedeón y su espada, que nos va a derrotar. Este golpe, mis hermanos, en el mundo espiritual es contra la pobreza. Este golpe, mis hermanos, con ese pan que se convierte en espada, que se convierte en la palabra de Dios, mis hermanos, es a la pobreza espiritual. Entonces, mi hermano, en el sueño que destruía a los madianitas, era un pan, pero oigan bien, en realidad decían: es la espada de Gedeón. Note cómo el pan se convierte en una espada, porque la palabra es pan y también es espada. Mis hermanos, Efesios capítulo 6, verso 17, Efesios 6, 17 dice que tenemos la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, de nuevo viene un golpe en el mundo espiritual. Y ese golpe, mis hermanos, es la pobreza, mi hermano. Es que la pobreza, mi hermano, es un espíritu que se mueve y empieza a trabajar aquí en la mente. Desde ahí empieza a trabajar. Claro, mis hermanos, que el otro que vimos es el que robaba, mi hermano, avivamiento, Císara. Pero ese estaba en la casa, mi hermano, porque le permitían entrar. Pero la pobreza, insisto, comienza desde la mente. Desde la mente, mis hermanos. Por eso dice la palabra: así como piensa el hombre, así es el tal. Entonces, la pobreza comienza en la forma de pensar. La prosperidad que viene de Dios, dice, mis hermanos, en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Yo quiero que prosperes en todo como prospera tu alma. Y si se da cuenta, ahí van involucrados, mis hermanos, los sentimientos, la forma de pensar. Un total, mis hermanos. Si vas a prosperar, primero tiene que prosperar tu alma. Primero tienes que involucrar tus sentimientos y tu forma de pensar. Si tú no cambias, mi hermano, tu forma de pensar, mi hermano, así como piensa el hombre, así es el tal. Entonces el pueblo de Dios, mi hermano, tenía una mala mentalidad. El pueblo de Dios, mi hermano, decía que estaba empobrecido, que así habían nacido, que así tenían que estar. En estos días, mi hermano, que nos ha tocado vivir, oigan, mis hermanos, su mentalidad tiene que estar abierta a la bendición de Dios. No piense en lo malo, no piense que se va a morir, no piense que el tío, no piense que el abuelo, no piense en eso, hermano. Confía en el Señor. ¿Qué es lo que te va a libertar? Mi hermano, la confianza en el Señor, la bendición en el Señor es la que te va a proteger, la que te va a cuidar. Pero demostremos, mi hermano, que verdaderamente Él es nuestro Gibor. Demostremos, mi hermano, la confianza que Él es nuestro poderoso gigante, que Él vino a destruir, mi hermano, toda obra de maldad, toda obra del diablo, y lo creemos en el nombre del Señor. Mi hermano, ahora cuanto al tiempo del pan, oigan bien, el pan que usted come es la palabra, pero se está formando una espada. ¿Cómo le digo esto, mis hermanos? No se queda como pan, va a haber un resultado en la persona. Por eso Cristo Jesús, cuando vino, Él era el pan de vida. Cuando fue al desierto, Él mismo decía: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Por qué, mi hermano? Porque llevaba la palabra del Espíritu para pelear contra el enemigo. Hemos dicho y hemos repetido muchas veces que la guerra de los últimos tiempos es palabra contra palabra. Si tú tienes palabra, mi hermano, vas a poder defenderte contra el enemigo. Si tú tienes Biblia, mis hermanos, Dios te va a hacer libre en el nombre del Señor. Quiero que regresemos a Segunda de Reyes para tocar un punto, mis hermanos, que ahí donde estábamos, en el capítulo 13, verso 18, lo repito. Segunda de Reyes. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo:
golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. El profeta Eliseo le dice: Eliseo, golpea con las flechas la tierra. Y él golpeó 3 veces, oigan bien, mis hermanos. Y ahí de alguna manera golpearon la fuente de la esclavitud, golpearon, mi hermano, acuérdense, la fuente del avivamiento con Sísara, con Débora, mi hermano, y la pobreza, mi hermano, con Gedeón, el pan. Ahora, pero lo tremendo es que se enojó Eliseo y le dijo: ¿por qué te has detenido? ¿Por qué te has detenido? Si hubieras golpeado más, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras exterminado a tus enemigos. Pero ahora que estamos en casa, ¿por qué no exterminamos esto, mis hermanos? ¿Por qué no trabajar? Tenemos el tiempo, tienes el tiempo para hacerlo ahí con la familia. Hoy es un día de Santa Cena, hoy es un día de Santa Convocación, mis hermanos, como cada mes. Y es importante, mis hermanos, recordar, mis hermanos, a nuestro Señor. Y esto es un privilegio para todos los que somos hijos de Dios, mis hermanos, que podemos entrar a las batallas, y es un privilegio nuestro. Y no es porque seamos muy buenos, mis hermanos, sino porque Dios está con nosotros. No es porque tú seas muy bueno, yo sea muy bueno, nadie de los que predicamos, mi hermano, sino porque Dios te guarda y Él está con nosotros. Entonces, nosotros no debemos de cometer el mismo error que el rey Joás, porque si no, mi hermano, nos vamos a quedar con esos 3 nada más. Acuérdese usted, mi hermano, esos 3, el avivamiento, mi hermano, el pan, la pobreza, y usted ve claramente, mis hermanos, que muchos a veces estamos padeciendo de eso, porque no hemos golpeado el mundo espiritual y estamos siendo atrapados por ese enemigo. Es importante, mis hermanos, que golpeemos esas 3 cosas, mi hermano, porque el enemigo te quiere quitar el avivamiento. El tremendo, mi hermano, un tremendo golpe a la pobreza que le tenemos que dar. Acuérdese, mi hermano, las limitantes que estaban allá, mis hermanos, con el río Nilo. Es importante saber nuestra realidad, mis hermanos, en Cristo Jesús. Ahora vaya conmigo al capítulo 16 de Jueces. Capítulo 16 de Jueces. Hablando de Sansón, hay algo muy importante ahí que queremos. Dice en el capítulo 16, su verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente una vez. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. En la nueva versión Jerusalén, dice: para que de un golpe me vengue por mis ojos y por todo lo que me han hecho los filisteos. Aquí vemos, mis hermanos, que hay un hombre llamado Sansón. Y este hombre llamado Sansón cometió muchos errores. Este Sansón, mi hermano, tenía una fuerza de parte de Dios. Este Sansón tenía un voto de consagración para con Dios. Y vemos aquí, mi hermano, que Sansón tenía muchos enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de Sansón? ¿Quiénes le quitaron los ojos? Los filisteos. ¿Quiénes le quitaron los cabellos, mis hermanos? Los filisteos. Entonces, quiere decir que los filisteos fueron los que le quitaron, mi hermano, primeramente su cabello. Y esto representa su consagración, mi hermano. Luego le quitaron los ojos. Esto representa lo que es la visión espiritual. Mi hermano, le quitaron su libertad y lo pusieron en un molino a girar y girar, mis hermanos, a dar vuelta como un ciclo, mi hermano, como un círculo vicioso. Ahora, ¿cuál es el otro problema después de los filisteos que tenía Gedeón, mis hermanos? No nada más eran los filisteos, sino las filisteas. Estos enemigos le impidieron, mis hermanos, los filisteos le impidieron consagrarse. Que Sansón, mi hermano, que Dios lo levanta como el martillo contra los filisteos, no terminó su consagración, no se pudo casar, no pudo tener hijos, no pudo tener familia. Por eso esta mañana, mis hermanos, tenemos que dar golpe a ese mundo espiritual. Por eso tenemos que examinarnos, tenemos que ver, mis hermanos, por dónde podemos estar fallando. ¿Qué es consagrarse? Apartarse, mis hermanos, para Dios.
Esa es la consagración, mi hermano, desde que nace Sansón, pero si se da cuenta, no terminó, mi hermano, su proceso. ¿Por qué, mis hermanos? Porque yo creo que hay cosas tan sencillas, pero muy difíciles quizás para muchos de nosotros. Hay una cita, mis hermanos, que ya hemos leído, y la voy a repetir, donde Dios nos habla a todos, mis hermanos, y nos pide hacer algo. Si amamos a Coatzacoalcos, si amamos a Chagüite, o amas tu ciudad, tu familia, no tengas miedo. Hay algo que podemos hacer, aún por todo lo malo que hayamos hecho, que Dios te escucha. Y dice, Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Recuerden esto, dice, si se humillare mi pueblo, dice mi pueblo, no otro, nosotros somos el pueblo de Dios. Si queremos transformar, si queremos cambiar el ambiente espiritual, lo que nos está afectando, mis hermanos, es que nos humillemos. Es la iglesia el que lo puede hacer. Entonces, es importante, mis hermanos, tomar un minuto y enfrentar, mis hermanos, a ese mundo espiritual. Poder enfrentar, mis hermanos, a eso que nos está asediando, que nos está golpeando. Ahora pregunto, mis hermanos, ¿qué es golpear en el mundo espiritual? ¿Qué decía Pablo? Vaya conmigo a 1 de Corintios, capítulo 9, verso 26. Esto es importante, mis hermanos, porque todos podemos decir que golpeamos y verdaderamente no surge, mis hermanos, porque tu actitud me demuestra otra cosa. Tu actitud demuestra otra cosa. Dice el verso 26 de 1 de Corintios, capítulo 9. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo sabía, mi hermano, que había que golpear el mundo espiritual. Pablo por eso, mi hermano, decía de algunas maneras, yo quiero dar golpes bien puestos a ese mundo espiritual. Pablo decía, yo conozco a un hombre, lo sé en el cuerpo, en espíritu, no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo, ¿verdad? Él sabía y reconocía el mundo espiritual. Entonces, dice, hermano, yo no estoy hablando de pegarse a uno mismo. Yo no estoy pegando que te lastimes, sino estoy hablando de golpes en el mundo espiritual. Que nosotros podamos golpear, transformar una atmósfera, cambiar una atmósfera, mis hermanos, que sea de bendición para nuestra vida. Que todo lo malo se pueda quitar y la bendición de Dios pueda estar con nosotros, mis hermanos. Vaya conmigo a Jueces capítulo 16, ahí estábamos, regresemos. Jueces capítulo 16. Verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Miren nada más, mis hermanos. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, a Dagón, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Miren nomás, verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez, la versión Jerusalén dice, de un golpe, tome venganza de los filisteos por mis dos
ojos. Yo espero, mi hermano, que usted esté llevando este mensaje ahí conmigo, mi hermano, en su casita, porque al final tenemos que ponernos de pie, tenemos que orar, tenemos que hacer una oración y golpear el mundo espiritual, porque lo que hagamos aquí en la tierra, mi hermano, como un acto profético, repercutirá en el mundo espiritual. Acuérdese, mi hermano, y era golpear las flechas, acuérdese usted, era golpear las flechas. Y él solo, mi hermano, golpeó 3 veces. Él solo golpeó 3 veces, cuando él pudo, mis hermanos, haber golpeado más. Ahorita ya llevamos 5 ejemplos. Y si regresamos a Segunda de Reyes, mi hermano, capítulo 2, Elías, mi hermano, Segunda de Reyes, a veces preguntamos ¿por qué, dónde aprendió Eliseo esto? En el verso 8 de Segunda de Reyes dice: y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron al uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Elías era el maestro. ¿De dónde aprendió esto Eliseo, mis hermanos? Elías toma el manto, mis hermanos, y golpeó las aguas del río. ¿De cuál río? Del Jordán. Ahora, cuando habían pasado el río en seco, mi hermano, Elías le dijo a Eliseo, miren nada más en el verso 9, le dice: cuando había pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Mire las condiciones. Mire, mi hermano, el mismo Elías le dice a Eliseo que era muy difícil. Ahora, ¿qué es el Jordán para Elías? ¿O qué era el Jordán para Elías, mi hermano? ¿Qué fue lo que lo golpeó? ¿A dónde golpeó Elías? Al Jordán. ¿Qué estaba haciendo Elías ahí, mi hermano? El Jordán era su frontera, era su límite, era el fin de su ministerio. Y él tuvo que romper, mi hermano, como despidiéndose para poderse ir, mis hermanos, pero llegó a la meta, llegó al punto a donde Dios lo tenía que levantar. Mis hermanos, ¿por qué Eliseo sabía dar golpes en ese mundo espiritual? Porque su maestro fue Elías. Y mi hermano, si alguien sabía dar golpes, mi hermano, en el mundo espiritual era Elías. Por eso lo vimos, mis hermanos, aquí en las citas que leímos. Pero qué importante, mis hermanos, si Eliseo sabía dar golpes, si tú tienes un buen maestro que da golpes en el mundo espiritual, tú tienes que aprender a darlos. Tú tienes que aprender, tú como sacerdote, padre de familia, que me estás viendo ahí, enseña a tus hijos con fe, actuar con fe, mis hermanos, creyéndole a Dios para que ellos sigan haciendo contigo lo que tú le enseñes, mi hermano. ellos lo van a hacer. Dice, mi hermano, el profeta Isaías, capítulo 54, verso 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Sabe cómo, mi hermano? Como aquel hombre llamado James, ya hemos predicado, y él decía: Señor, yo me quiero expandir, yo quiero romper mis límites mentales que tengo. Usted tiene que aprender a romper los límites mentales. Usted tiene que aprender a romper con sus límites mentales. No puedo, no aguanto, yo no sirvo. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que dice: hasta aquí voy a llegar. creo que ya no voy a poder. Creo que hasta aquí llegué. Yo creo que ya no La hice. Mi hermano, qué importante usted que rompa hoy con esas palabras que no sirven. Mi hermano, porque lo que nos hace es solamente derrotar. ¿Por qué no nos atrevemos a algo más? ¿Por qué no nos atrevemos, mis hermanos, a hacer algo más? Cuando Pedro, mi hermano, caminó sobre las aguas, aunque lo hemos criticado, pero Pedro fue el único, mi hermano, que se aventó, que se aburrió de estar, mi hermano, ya estaba en la barca, ya estaba arriba, ya estaba en las mareas, pero él quería más, mis hermanos.
Muchos decimos estando en tierra que queremos más. Muchos decimos estando en la orilla, mi hermano, ahí, que queremos estar con el Señor, que queremos servirle, que queremos, mi hermano, enfrentarlo al mundo espiritual. Cuando viene el pequeño problema que tenemos, nos encerramos en la casa. Mis hermanos, hoy es el día, hoy es el momento que tú tienes que hacer cambio y romper con tus límites. Hasta aquí llegué, ya no sirvo, no, mis hermanos. ¿Por qué no nos atrevemos a hacer algo más? ¿Eso qué quiere decir, mi hermano? Que Elías, cuando llega al Jordán, le dio un golpe, mis hermanos, a sus límites. Hasta ahí era su límite de él. Usted bien sabe que de ahí, mi hermano, él parte. Ahora, había un juez llamado Ahod, mis hermanos. Ese juez era zurdo y todas las espadas las hacían derechas, pero él se mandó a hacer una, mi hermano, zurda. Mi hermano Ahod era un hombre zurdo, pero logró vencer, mis hermanos, sus paradigmas, sus problemas mentales. Entonces él tenía una limitación, pero rompió sus fronteras. Él rompió sus límites, mi hermano, y mandó a hacer una espada para los zurdos. ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus miedos, hermano? ¿Cuáles son tus temores? Mi hermano, no hagamos pequeño a nuestro Dios. Hermanos, creamos En nuestro Dios que es poderoso. y Él está pronto para sacarte, para cuidarte, mi hermano, y derrotar a todo gigante, a todo enemigo Que se quiera levantar contra nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces, si se dan cuenta, había limitaciones. ¿Por qué no rompemos nuestras limitaciones hoy, mis hermanos? No estoy diciendo que te salgas a la calle, mi hermano, porque no, si no tienes la fe, no salgas. Si no tienes la confianza, no salgas. Porque lo que te has llenado de tu mente, mi hermano, te va a costar trabajo sacarlo en estos días. Hoy sería un buen momento, mis hermanos, Para reconciliarme con el Señor. Para demostrarle que quizás te has equivocado y decirle, Señor, así como todos los apóstoles dijeron estar contigo. así como critiqué cuando se durmieron en el Getsemaní, así como dije Que aquellos te abandonaron, Señor, yo me he ido, te he dejado. Perdóname, Señor, pero quiero caminar contigo. ¿Por qué no rompemos, mi hermano? Ya dejemos la negatividad en el hogar. Dejemos de estar tocando cosas en la familia, mi hermano, que no corresponden. Dejemos, mis hermanos, que la bendición de Dios esté con nosotros, rompando nuestro limitante, nuestras fronteras. Dejemos palabras, yo nunca voy a poder, hasta aquí llegué, ya no sirvo para nada. Mis hermanos, Elías, su última limitación era el Jordán. Claro, ¿qué le implicó a Elías? Humillarse. Pero cuando él se atreve, mi hermano se atreve, mi hermano atraviesa su límite, entra a un nivel más alto de liderazgo. Hay niveles en el liderazgo, hay niveles, mis hermanos, hay niveles de fe, hay niveles de fe. ¿Y cuándo era mi hermano? ¿Y cuál era el nivel más alto de liderazgo? El nivel más alto de un liderazgo es dejar un legado, enseñarle a alguien, mi hermano, darle la estafeta, que alguien aprenda, que tú le des de tu espíritu de lo que Dios te ha dado. Él sabía que era el tiempo, mi hermano, que se tenía que ir, hablando de Elías. Pero cuando rompe, mi hermano, sus límites, cuando rompe el Jordán, cuando le pega las aguas, rompe sus limitaciones, mi hermano, y le dice a Eliseo, ahora sí, pídeme lo que quieras que yo haga por ti. Mientras no podía hacerlo, porque mi hermano Elías era un hombre sujeto a pasiones también. Él tenía pasiones, tenía problemas, tenía conflictos, pero ahí rompió, mi hermano, y pudo decirle a mi hermano, a su ayudante Eliseo, pídeme lo que quieras, que lo voy a hacer. Mis hermanos, preocupémonos por dejar un legado, preocupemos por enseñarle a nuestros hijos lo mejor que hay en nuestro Dios. Ahora que estamos en casa, mis hermanos, el Señor nos tiene en casa, ahí nuestro refugio, siguiendo las instrucciones. Yo quisiera, mi hermano, que diéramos golpes en el mundo espiritual, va a dar más resultado. Para que este enemigo, mi hermano, que todos estamos enfrentando, mi hermano, lo podamos terminar. Dese cuenta que Eliseo le dijo, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, habías exterminado a este enemigo. Hay un enemigo que nos está acechando, mi hermano, aparte del que no vemos, que te ha trabajado y no hemos podido hacer nada, no hemos intentado hacer nada. Yo sí quiero terminar con este enemigo. ¿Cuántos queremos terminar con este enemigo?
Mis hermanos, se requiere tiempo, sí, se requiere disposición. ¿Y sabe qué se requiere, mi hermano? Que todo el pueblo de Dios lo podamos entender y vivirlo, no solo repetirlo de memoria, no solo hablar por hablar, mis hermanos, y a la hora de la hora, mi hermano, dale la espalda al Señor. Por eso ahí dice, si mi pueblo se humilla, mi hermano, ¿por qué? Porque hemos pecado. Por eso dice, mi hermano, si Él confesare, ¿por qué no nos unimos todos en oración y buscamos al Señor? Mi hermano, y no queremos ni hablar, tenemos miedo. Hay una promesa, mi hermano, hay dirección de Dios también, no la olviden. Mi hermano, entonces yo, dice el Señor, que Él hará de nosotros, mi hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos antibacterial, ponernos, mis hermanos, el tapaboca, lavarnos con jabón y seguir las instrucciones. Pero quiero decirles algo, mi hermano, solo Dios es el que va a poner su mano para sanar nuestra tierra. Él es el que va a sanar nuestra tierra, pero está esperando a que usted y que yo le podamos clamar y pedir. Acuérdese que Él está limitado, pero está esperando que los guerreros espirituales de Coatzacoalcos, de Chagüites, mi hermano, se levanten y dejen, mi hermano, el temor, dejen el miedo y le clamemos a Dios para seguir adelante, mis hermanos. Demostremos lo que deseamos ser o lo que decimos ser delante de Dios, mis hermanos. Amén. Para eso es golpear el mundo espiritual. Dice el profeta Isaías en el capítulo 28 de Isaías, verso 27. Dice que el eneldo se trilla con trillo, repito, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El eneldo, esta era una planta, mis hermanos, que para sacarle su fruto dice que no tenía que pasarle rueda. ¿Por qué? Porque se iba a destruir, se iba a echar a perder. Pero ¿saben cómo lo obtenían? Golpeándolo ¿con qué? Con un palo. Mis hermanos, a veces como eneldo, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, mis hermanos, aquí nos tienen que, para sacarnos de los frutos, mi hermano, nos tienen que golpear. Acuérdate, si Dios de alguna manera permite algo, no es para destruirte. Si Dios permite algo sobre tu vida, no es para destruirte, mis hermanos, porque Él te ama, Él tiene un propósito sobre ti, Él tiene tiempo trabajando contigo, mis hermanos. Y quiero que usted entienda el pasaje de Eliseo, mi hermano, cuando le pide la doble porción a Elías, mi hermano, y que entendía que tenía que golpear ese mundo espiritual. Pregunto, ¿de dónde aprendió eso Eliseo? Cuando estaba con Elías. Usted ha aprendido cosas, mi hermano, y póngalas en práctica. Él recibe la doble porción porque Elías con su manto golpeó, mi hermano, el mundo espiritual y entregó a Eliseo un legado. Y usted bien sabe, mis hermanos, la historia, que una vez que Eliseo recibe el manto, lo recoge, va y golpea las aguas, mi hermano, y rompe sus limitantes para seguir avanzando en ese camino que Dios le tenía, mis hermanos, muy extenso a este profeta. Pero ¿qué le dijeron a Joás? Regresemos a la cita de origen, mis hermanos. ¿Qué le dijeron a Joás? ¿Por qué solo golpeaste 3 veces? Si hubieras golpeado 5 veces, lo hubieras exterminado. Por eso vas a tener que enfrentarlo otra vez. Mi hermano, por eso el trabajo que no hacemos, no acabamos con el enemigo y ya tenemos otro y otra revelación y otro sueño y vamos, mi hermano, el enemigo nos lleva y nos saca de la verdadera tensión, mi hermano, porque nos disparamos cuando Dios tiene un plan para nosotros. ¿Por qué mejor, mi hermano, no lo exterminamos de una vez? Quizás eso mismo nos esté dañando. Quizás eso mismo nos esté afectando, nos esté dañando, mis hermanos, y hasta ahorita podamos estar preocupados. El enemigo nos quiere tener de esclavos. El enemigo nos quiere quitar el avivamiento de la iglesia. El enemigo te quiere hacer a ti, mi hermano, oigan bien, que no pongas al Señor en primer lugar de tu vida. Por eso has caído en un desánimo.
Por eso has caído, te mete miedo para que al que le falle sea a Cristo, mis hermanos, aunque tú digas otra cosa. Y por eso, mi hermano, muchos dicen, si me sobra tiempo voy a la iglesia, si puedo. Cuando tú ya sabes en tu mente, por los temores, por lo que tú quieras, mi hermano, que tienes metido, que no vas a ir. Nos quieren poner pobreza primero en la mente, nos quieren quitar nuestra consagración, nos quieren limitar, no quieren, mi hermano, que lleguemos, mis hermanos, a alcanzar grandes límites, pero sí quieren que caigamos en una soberbia religiosa, y a veces Dios, mis hermanos, usa su vara para sacarnos el fruto. Damos gracias a Dios, esperando que este tema haya sido de bendición, pero sin antes participar, doy tiempo para que en su casita se preparen, saque el vino, saque su pan y participamos de la Santa Cena. Si ya lo tiene listo, puede dárselo a su familia, a todos los que estén. Usted bien sabe, si hay alguno que no está bautizado en su casa, permítale participar del vino solamente del vino. Si no quiere hacerlo, no se preocupe. Usted bien sabe que nosotros, si hay algo que dejó establecido el Señor, es celebrar la Santa Cena. Dice la palabra de Dios que bendijo el pan, lo partió y le dijo, tomad, comed, que este es mi cuerpo. Participen del pan. Dice la palabra de Dios que bendijo la copa y le dijo, tomad, que esta es mi sangre, y no la beberé más hasta que esté en la presencia de mi Padre. Participen del vino, mis hermanos. Ahí donde está, vamos a hacer una oración. Yo le pido que me ayude. Si se toman de la mano en su casa, a sus hijos, a su esposa, si se abrazan, como usted sienta, mis hermanos. Estamos en familia. Es una bendición, mis hermanos. Yo oro a Dios, mis hermanos. Como Jesús le dijo a su Padre, que ni uno se pierda. Yo oro a Dios, mis hermanos, y la preocupación más grande pudiera ser esa, ver acciones y reacciones que no demuestran nuestra identidad. Yo oro por ti primero que estás en tu casa. Si tú eres un líder, si tú eres un congregante, si tú eres alguien que está participando con nosotros, que Dios te bendiga ahí. Y que no temas, no tengas miedo. Dios tiene cuidado de todos nosotros. No abusemos. No hagamos lo que no corresponde. Ya les dije, hagan lo que tengan que hacer, pero siempre mantengan su fe y su confianza en el Señor, no con el cubreboca, no al gel antibacterial, no, a nuestro Dios Todopoderoso. Antes de ponerte gel, ora 2 Padres Nuestros. Antes de ponerte un tapaboca, mis hermanos, ora a Dios y póntelo si quieres, para cumplir con las reglas. Pero yo pido a Dios que tu fe no falte. Pido a Dios que seas bendecido y fortalecido ahí en el lugar donde estás. Y declaro que la bendición de Dios esté contigo. Y que en este momento podamos golpear en el mundo espiritual. Yo te pido, Dios, que todo lo que yo pueda declarar en cada casa, allá en Chagüites, Oaxaca, aquí en Coaxacualcos, y a donde nos vean, Señor, que esta palabra, cada declaración, Señor, golpee el mundo espiritual de mi hermano, de lo que está acechando el enemigo, las familias, la ciudad, el ambiente espiritual de esta enfermedad que nos está asediando. En el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, declaro que toda obra maligna, toda obra perversa no tiene derecho sobre la vida de los hijos de Dios. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret
que todo ambiente espiritual de maldad que pueda estar acechando como tinieblas al pueblo de Dios, que es luz, no va a prevalecer, porque los hijos somos luz. Y aunque estemos en las tinieblas, vamos a dar luz. En el nombre de Jesús de Nazaret, golpeamos a todo temor que ha metido la promoción del radio, de la televisión. Golpeamos el mundo espiritual de daño en la mente, de miedo, de terror, de limitantes que han puesto en la iglesia, en el pueblo de Dios. Así como los filisteos, así como aquellos enemigos cuando lo iban a atacar, que el pueblo temblaba, que el pueblo tenía miedo, que el pueblo se encuevaba. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora declaramos por el poder de la palabra de Jesucristo que no tienen derecho, no tienen derecho. Hoy se rompe la fuente de la esclavitud. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret decidimos no recibir a esos huéspedes que quitan el avivamiento de la iglesia, el avivamiento de la casa, el avivamiento de la familia. En el nombre de Jesús le damos un golpe al mundo espiritual de la pobreza. Están hablando más de la pobreza, se habla más de la pobreza que de la bendición de Dios. A nosotros como hijos de Dios no nos va a afectar la pobreza. No dependemos del Banco Nacional ni mundial, dependemos del Banco del Cielo. Créelo en el nombre de Jesús de Nazaret y óyelo bien. Que nada impida consagrarte como Sansón, que nada impida buscar a Dios, que nada impida, mis hermanos, celebrar a tu familia, que nada te impida, mis hermanos, ensancharte como Jabes, poner tus estacas y moverte, mis hermanos. Golpea el mundo espiritual como lo hizo Elías y como lo hizo Eliseo, mis hermanos, en algún momento. Yo golpeo el mundo espiritual de Todos los limitantes de liderazgo, mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que tú envíes tu palabra, que nos guardes y nos bendiga, Señor. A todos los que están trabajando allá, Señor, en la ampliación del templo, guárdalos, Señor, bendícelos. A todos los que son tus hijos, y yo sé que ya todos están apartados, Señor, para ti. Yo los bendigo, Señor, y les doy gracias. Y te pido que los guardes, Señor, de todo accidente, de todo peligro. Te damos gracias y declaramos que tú eres nuestro Gibor, Señor. Tú eres nuestro Dios poderoso. Amén. Tus manos, vamos a adorar la presencia de Dios. Con tus propias palabras, exáltalo, adóralo. Él está escuchando tu oración. Él busca una alabanza que salga de tu corazón, no de tus labios. Expresa tu gratitud con el Padre. Adóralo, exáltalo. Te adoramos, Rey. Santo Jesús. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Cordero y el león, Cordero y el león, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, Levanta tus manos y tú eres grande. cuán Levanta tus manos, exalta su grande presencia. es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Sí, Señor Jesús. Jesús. Gracias, Jesús. Es digno, Señor. Gracias, Señor mi Dios. Gracias, Espíritu Es Santo. digno de adorar, Jesús. Es digno de exaltarse. Gracias, Señor Es Jesús. digno, Señor Te Jesús. adoramos, Te adoramos, Espíritu Gracias, Santo. Señor Jesús. Te adoramos, presencia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Te exaltamos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Amén. Dios. Te adoramos, Amén. Señor Jesús. Amén, Jesús. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de este mensaje, a poder entrar en sus casitas, ahí donde están. Estamos esperando cualquier comentario que ustedes tengan, alguna petición de oración, también llámenos, ahí está la página de la iglesia y estamos para servirles. Espero que les haya gustado y sea de bendición. Y no se olviden, mis hermanos, confiemos en nuestro Dios. Ese es nuestro lema, tenemos que confiar en nuestro Dios. Amén.